5 puntos en verdad transformadores. Grande evolución traerá y dará prosperidad, vigilando la libertad. Y a mi pueblo gozará la justicia con seguridad y en paz. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Revolución, todos juntos proclamamos, somos gente común y ordinaria, viva la devolución, viva la devolución, viva la devolución. Han hecho propagandas que esto es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esta es la realidad. El gobierno, el aislamiento social obligatorio logró disminuir en 84% la incidencia delictiva. Lo que se puede ver en estos videos. Hoy mi confianza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la... ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Feliz año. Iniciamos labores nosotros desde el Centro de Comunicaciones del Partido Devolución. José Luis Tapia Rocha, y que les habla un servidor, Juan Alberto Ugaz Salas, para conversar, comentar, analizar toda la coyuntura en función a la perspectiva de las 5 reformas. Desde el Partido Devolución les damos la bienvenida. Iniciamos un nuevo año, un año que es el año que vamos camino liberal clásico latinoamericano. Bien, el primer punto que vamos a tratar con José Luis Tapia: gobierno viola la privacidad de nuestras cuentas bancarias. José Luis, bienvenido, feliz año. Feliz año. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos, amigos, líderes devolucionarios. Igualmente saludo a las bases devolucionarias en todo lo largo y ancho del Perú. Estamos hoy día tocando este tema que se ha vuelto tendencia en las redes, y es que a nadie le gusta que le toquen el dinero en su bolsillo, y eso es lo que justamente está haciendo el gobierno. El gobierno, aprendiendo de los malos consejos de la OCDE. ¿Saben qué es la OCDE, queridos amigos? Es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, una entidad a la cual aspira el Perú a entrar a ese club. Dicen que es un club de los países importantes, pero son países importantes, pero que no hacen buenas cosas. Y eso es lo que le ha enseñado al Perú, a que la entidad recaudadora, en este caso la SUNAT, sea la entidad que fiscalice a partir de los 10.000 soles, sea acumulado o cualquier depósito, pero sumado de 10.000, para que ya tenga toda la información y todo el detalle sobre tus datos, quiénes son las personas que te han depositado, quién eres tú en realidad. Y eso es violación a la privacidad que te otorga el artículo 5. Es una garantía constitucional
sobre la privacidad de tu cuenta bancaria llamada secreto bancario. Y hay muchos analistas que han venido sosteniendo que es una violación de una garantía que el gobierno debe otorgar a todos los ciudadanos libres, por supuesto, y este decreto legislativo, el 1432, es un requisito que le exigió la OCDE, de nuevo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para poder ingresar. Como digo, estamos copiando las malas costumbres de otros países que no tienen secreto bancario. ¿Cuál es la finalidad? Dotarle de los ingresos a los gobiernos. Ya que el Banco Mundial se ha enfocado en otro tipo de temas, temas de pobreza, temas sociales, salud. Entonces, los gobiernos han visto un poco como se han sentido medio huérfanos de qué hacer, cómo recaudar, cómo hacer para tener más fondos, para hacer todavía un gobierno más y más ilimitado, que donde va creciendo, se va haciendo cada vez más gordo, panzón, se va volviendo como un elefante que camina lentamente, mientras la ciudadanía pide a gritos mayores niveles de seguridad en las calles y el gobierno anda por ahí distraído en otros temas, ¿no? Entonces la OCDE ha salido como una entidad a socorrer a los gobiernos tipo Colombia, Chile, Perú, México, países latinoamericanos que aspiran a entrar. Bueno, el Perú es el que va a aspirar a entrar, los otros ya están dentro de ese club. Y ahí le dieron la idea. Fíjate, toca el secreto bancario, relativízalo. Así que el reglamento que ha salido el 31 de diciembre, como sucede todos los fines de año, ha ocasionado pues esta discusión donde la gente no le gusta, ni a ti, ni a mí, ni a cualquiera le gusta que estén mirando tu bolsillo, cuánto entra, cuánto sale, en qué gastas, etc. Entonces, nosotros desde aquí señalamos eso, ¿no? Esta promulgación de este reglamento es consecuencia de esta mala ley, esta es una ley negativa, que le dieron justamente esas facultades al gobierno de Vizcarra en septiembre del 2018 y promulgó este decreto legislativo 1434. Así que con este decreto supremo de Sagasti, es la continuación del vizcarrismo, en el 430 del año 2000, el Ministerio de Economía y Finanzas reglamentó este decreto legislativo, dándole pues las facultades a la SUNAT, sin que haya de por medio un proceso de fiscalización. Porque lo correcto es que si hubiese un proceso que le dé, digamos, los argumentos a la SUNAT para pedirte que abra tus cuentas, es porque hay previamente indicios de que has ocultado información sensible para la recaudación. En este caso no es así, porque ya SUNAT ya tiene la información sin que haya fiscalización. Eso es lo peor de todo, porque nadie está negando de que si hay inconsistencias entre lo que ingresa y lo que tú declaras, obviamente pues tú tienes, digamos, la obligación de rendir cuentas ante la SUNAT, porque tú declaras que has gastado 50 cuando ha ingresado 100 y no puedes sustentar de dónde viene la diferencia. Entonces, en eso está bien, pero tiene que haber un proceso ordenado, ¿no? Donde te haga una acotación, te dice la entidad burocrática, en este caso la SUNAT, te dice, señor, hemos encontrado entre lo que usted declaró con lo que usted gastó, esta cifra. Quisiéramos que por favor nos haga llegar la documentación para estar tranquilo, tanto usted como yo, de que no ha habido ninguna falta, ningún delito tributario, ¿no? Entonces tú vas, te acercas a la SUNAT, entregas la documentación, esto es lo que hemos gastado, esto es lo que hemos hecho, y se ve en una conciliación entre la acción de fiscalización con la buena voluntad del contribuyente, se entienden, ¿no? Si hay algo que has omitido, etcétera, bueno, ahí se verá. Entonces ahí te va a pedir la SUNAT, entrégueme sus estados de cuenta. Pero acá no. Este decreto legislativo y encima de este reglamento, ya toda esa información bancaria ya la tiene, sin que medie ningún proceso de fiscalización. Esa es la observación que se le ha hecho a ellos, ¿no?
Entonces, con eso, al no haber ningún mandato judicial, ni siquiera porque también le dan la facultad al Congreso de poder investigarte, abrir tus cuentas bancarias, te estaría violando el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución, donde garantiza el gobierno bancario. Eso es lo que se está discutiendo. Así que nosotros, por nuestra parte, nosotros estamos sugiriendo varias propuestas. Dentro de ella, la que corresponde, una, al tema para lo cual se dio el reglamento. Dice, para combatir la elusión y la evasión. Miren, dos términos que hay que explicarlo al público. Evadir es incumplir con las normas tributarias. Ahí hay sanción. Pero eludir no es incumplir, es más bien sortear. O sea, no estás incumpliendo, pero estás tratando de pagar menos impuestos con una adecuada planificación tributaria. Es, por ejemplo, si tú tienes que poner un negocio en la costa que vas a pagar el 29.5% de impuesto a la renta, y tú sabes, antes de emprender tu proyecto, que existe una norma tributaria que te exonera de pagar ese 29.5%, y eso es cuando tú inviertes en zonas que tienen que ver con los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Si tú instalas una empresa o una fábrica e inviertes en esas zonas que están de 2.100 para arriba, te exonera del impuesto a la renta durante varios años. Eso es eludir, porque tú pudiste haberlo invertido en la costa, pero como en la sierra, a partir de los 2.100, dice la norma que estás exceptuado, exonerado a pagar el impuesto a la renta, ya has planificado. Es decir, ya has tomado nota de que hay una norma que te exonera. Eso, por ejemplo, se llama planificación tributaria. Tú sabes que existen normas que te evitas pagar más impuestos, como es en el caso de la costa, yéndote a la sierra. Eso para la SUNAT puede constituir elusión. Fíjense el estiramiento de lo que ellos le llaman el incumplimiento, o lo que ellos señalan, los de la OCDE y especialmente la SUNAT, de que el Perú estaría perdiendo por elusión algo de 15.000 millones de soles. 15.000 millones de soles por hacer estas prácticas. Cumplimiento de normas. Simplemente es una forma de planificar para evitar pagar más impuestos. Cosa que evasión es otra cosa, es no declarar impuestos, por ejemplo, al no entregar facturas. Eso es evadir. Eso sí es incumplimiento de norma tributaria. Entonces, nosotros lo que decimos es, el gobierno está desesperado porque sabe que se le está cayendo la recaudación, está entrando en trompo porque está gastando más de lo que tiene, y ahí ustedes ven, y justamente con Juan el año pasado estuvimos analizando el tema de la deuda, ¿no? ¿Se acuerda, Juan, el tema de la deuda? ¿Cuánto iba a gastar? Como 4.000 millones de dólares, y salía una gran noticia que iba a ser en 100 años, con 100 años se iba a pagar esto. Claro, si tú esos 4.000 millones lo pagas 100 años, ¿saben cuánto sale? A razón de la tasa de 1% anual, sale 8.000 millones de dólares en 100 años. O sea, vas a duplicar tu deuda en 100 años. Y hay otras tasas que también se ha cogido deuda, el Perú, que es de 3%, o sea, es el triple, ¿no? Para que sepan un poco de este endeudamiento. ¿Por qué? Por una voracidad fiscal que tiene el gobierno por querer gastar más y más y más de forma ilimitada. Por eso nosotros somos partidarios del gobierno limitado, porque fuera de los límites se convierte en un estorbo el gobierno, empieza a destrozar lo bueno que hay en la economía, como ha sucedido con el gobierno de Vizcarra. Destrozó la economía el año pasado y nos estamos recuperando de a pocos, producto de ese destrozo que hizo a través de la cuarentena. Mandar a todos a su casa es lo más irracional y el perjuicio más grande sin socialismo, como lo hizo Alan García, ¿no? Lo hizo con un socialismo rampante, declarado, él se declaraba socialista, pero acá Vizcarra quiso hacer
una forma parecida y le salió muy mal porque destrozó la economía. Ya vamos a ver en estos meses cuánto ha sido finalmente las cifras definitivas, cuánto ha sido el retroceso económico. Para eso, para solucionar el tema del secreto bancario, debemos achicar el tamaño del gobierno, porque siempre que crece el gobierno nunca alcanzan los ingresos. Y entonces va a encontrar excusas para no solamente sacarte plata por el lado de tus cuentas bancarias, porque ahí te va a sacar plata, como sea, sino que va a buscar otro tipo de fórmulas también para sacarte plata. Entonces, esta es una mala idea, no es una buena noticia el secreto bancario, aunque digan algunos, ¿por qué tienes que temer? ¿Acaso no pagas tú tus impuestos? Eso es lo que dicen algunos de la clase media. ¿Por qué temes? Algo debes seguro de impuestos. Así es lo que plantean. Nosotros decimos, no, no es por eso. Es que si lo puede hacer con tu dinero, lo puede hacer también con otros tipos de reservas privadas que tú guardas. Por ejemplo, secreto médico. Un diagnóstico médico no es de orden público, pero si puede hacerlo con tu dinero, puede hacer con tu secreto médico. Puedes tener un secreto profesional, se puede meter también ahí. Puedes tener un tipo de privacidad para ciertos temas, por ejemplo, los periodistas, que se reservan el derecho de dar nombres porque tiene fuentes periodísticas. Si lo puede hacer con el dinero, lo puede hacer también con la prensa y con la academia, con la ciencia. Entonces el gobierno se vuelve ilimitado y ya no habría privacidad, porque también se podría meter a tu hogar el gobierno y preguntar qué haces en la cama, qué haces con tu mujer. Cuando tú permites que te abra la ventana, se mete la polilla. Pero cuando dejas que el gobierno siga entrando, ya no entra la polilla, entra el ladrón, porque dejaste ya las ventanas abiertas completamente y se mete el ladrón y se lleva todo. Eso es lo que justamente nosotros decimos. Juan. Sí, el comunismo, según el Manifiesto Comunista, ese programa de 1848, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, no tienen otra cosa que el espíritu del controlismo. O sea, el Estado tiene que hacer todo. Esta es una medida con espíritu controlista, es una medida comunista. Nosotros por eso decimos que el Estado no debe dedicarse al manejo de la economía nunca, solo a tres funciones: seguridad, infraestructura y justicia. Después no tiene por qué meterse en cuestiones económicas. Los ministerios de economía no solo han servido para irnos acercando de a pocos a los intervencionismos de corte comunista como este, sino que han servido para que el mercantilismo mundial también se aferre a él. O sea, tiene un mecanismo de poder manejar el mercado a través de sus relaciones políticas con quien esté en el gobierno. Pero esto es una medida totalmente comunista, es una medida cuestionable y es lamentable que en la clase media exista un sector muy irracional que cree que está en la obligación de defender a este gobierno, como estuvo en la obligación de defender a Vizcarra y como está en la obligación de seguir defendiendo lo indefendible, porque sigue en su pleito absurdo, creyendo que la discusión política es fujimorismo, antifujimorismo, y no esto, que también les va a afectar a ellos económicamente. El controlismo es peligroso, muy peligroso. Vamos a una pausa, ya venimos, no se vayan, hay más temas para conversar. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067.
Bien, esta es la cuenta Yape y la cuenta Tunki. La pueden ustedes ubicar en el número 944-105-067. Gracias por las donaciones. Las colaboraciones han sido muy importantes para nosotros para poder seguir avanzando en nuestra comunicación con la gente. Aún somos un espacio muy pequeño, pero hemos ido creciendo y eso es porque nos facilitan ustedes. Este partido es de ustedes, no es de nadie más. Y ustedes, si quieren ser militantes, pueden inscribirse. Ustedes, si quieren apoyar, pueden enviar sus donaciones. Ahí está el teléfono. Muchas gracias. Vamos con el siguiente tema. La Policía Nacional del Perú le hace caso omiso, o sea, no le hace caso al ministro del Interior, José Luis Tapia. Así es, Juan. Resulta que el ministro del Interior ha admitido que no le hacen caso a 11, 12 generales. Y además, decíamos que el hecho de que la policía no tenga un líder es muy peligroso para la democracia, para la libertad, porque eso significa que la policía está siguiendo a otro líder y no la del gobierno. ¿Quiénes serán esos líderes? ¿Quiénes son esas personas que de alguna manera influyen en las decisiones de la policía? Porque si el gobierno no tiene liderazgo sobre la policía, por eso el ministro es muy importante, el ministro del Interior, que es la persona que constitucionalmente tiene la jefatura sobre la policía, no lo está ejerciendo. Entonces, las decisiones de la policía pueden estar al margen de las líneas políticas del gobierno. Y lo que justamente observamos en las calles es esta anarquía provocada por la izquierda que asusa a muchos dirigentes o mete miedo en todo caso a los trabajadores para que salgan a las calles o no vayan a trabajar o bloqueen carreteras, caminos. Y la policía además no es apoyada políticamente, sino es golpeada por esta suerte de incomprensión de la labor policial que no hace mucho bien a la democracia, ¿no? Porque la democracia es también orden, es también justicia, es también libertad. Y la entidad como la policía es una entidad necesaria para la democracia. Recuerden que nosotros ya habíamos sacado una propuesta de modernización de la policía y el gobierno parece que no está tomando en cuenta la modernización como un factor importante para darle tranquilidad a la policía, porque mucho de la incompetencia que pueden algunos por la falta de infraestructura, la falta de una buena academia policial, buenos sueldos,
fortalecerlo jurídicamente, además de todo una reingeniería que tiene que ser hecha, no por este gobierno, porque el gobierno es un gobierno de transición y además tiene el deber de entregar el poder al próximo gobierno en este año, a partir de julio, pero tiene que garantizar las elecciones. Entonces no puede estar un ministro diciendo yo no lidero a la policía, porque esto sería como abdicar de su, digamos, de su real dimensión, ¿no? Que es la de liderar a un cuerpo policial necesario para darle orden, porque si los delincuentes perciben que no hay una línea de consecución del poder entre el gabinete y el cuerpo policial, entonces las bandas de criminales van a estar pues buscando formas más eficientes de cómo desestabilizar el orden, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay línea de mando. Si no hay desde la política una línea de mando, la policía hará y se cuidará, por supuesto, porque las leyes que le han puesto las ONG de izquierda es para desproteger a la policía. Si hay algo hecho el comunismo, se ha infiltrado en el Ministerio de Interior y ha convertido las dependencias que están en conexión con la policía, es decir, las dependencias del Ministerio de Interior en conexión con la policía, se han convertido en guaridas, lo decimos coloquialmente para que nos entienda mejor, se han convertido en refugios de los izquierdistas, para desmoralizarlos, para lavarles el cerebro con derechos humanos que son para todo, derecho humano a la protesta. Si alguien protesta y tú reprimes la violencia de esa protesta, dice estás criminalizando la protesta. O sea, ahí hay, por ejemplo, una serie de condiciones que no se le está propiciando a la policía para que pueda actuar en nombre de la ley para poner orden. Por eso hacen lo que quieren y por eso bloquean las carreteras y este paro agrario que no termina. ¿Por qué? Por falta de una autoridad que ponga orden y disciplina. ¿Por qué? No quieren criminalizar las protestas. Y eso se llama irresponsabilidad. Y eso es lo que no queremos. Por eso nosotros le sugerimos al gobierno, plantee otra política, una política amigable con la policía, converse con la policía, no se enemiste. La policía es una institución dentro de nuestra democracia, no es una simple organización, es una institución. Así que eso es lo que le sugerimos, que converse acerca de la modernización, deje las cosas y las condiciones como para el próximo gobierno tome este tema de mejorar la seguridad ciudadana, que es lo que todos esperamos, y no se pelee con la policía. Juan. Sí, pero eso también responde a una política, ¿no? Que se repite en distintos países, lamentablemente, y que yo la llamaría la política del manejo de la muchedumbre. Yo movilizo una muchedumbre que puede llenar media Plaza San Martín o un poquito más, debilito a la policía, no permito que vaya una fuerza que pueda duplicar o controlar cualquier desván, y permito que se haga el desorden, la destrucción y todo lo demás, y que arrinconen a la poca policía que hay, y entonces hago en los titulares de los periódicos que esto salga como que tenemos que asumir lo que dice la muchedumbre. Igual pasa en las carreteras, o sea, se impide que se enfrente a los guaraqueros, se enfrente al vandalismo, que la población misma no los quiere, ¿eh? La población misma no los quiere. Y la policía no tiene el respaldo para poder asumir sus responsabilidades. Pero eso lo hacen para vencer con las políticas que ellos buscan ejercer y presionar a partir del mecanismo del manejo de la muchedumbre. Una muchedumbre organizada no es la población. La población está en otras cosas, está en su trabajo, está en sus quehaceres diarios, está, en fin, en sus ocupaciones. La muchedumbre se trae y se pone ahí y muchos de ellos son gente con prontuariado criminal, como los chicos estos que murieron y que los han querido hacer héroes, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa vandálica para que salga en los titulares de los periódicos y se busque otros fines políticos, como por ejemplo
en este caso, la segunda reforma agraria. Y entonces se presiona con esto, se busca hacerlo de todas maneras, porque la izquierda misma sabe que no va a tenerla fácil electoralmente. Eso no la va a tener muy fácil, seguramente. Pero necesita hoy, en un gobierno de transición, resolver ese problema. Y por eso debilita a la policía. Y crea una gran contradicción. La policía está molesta con el gobierno, no solo con el ministro, está molesta con las políticas. Se siente desprestigiada, se siente que le han quitado legitimidad y se siente que no le dan los instrumentos logísticos que ella necesita, ni los instrumentos legales y respaldo político que ella necesita para ejercer su actividad. La policía puede poner orden, no quieren que se ponga el orden, quieren que la muchedumbre imponga su desorden, su vandalismo. Fíjense, ya han hecho retroceder a varias empresas agrarias que han tenido que cerrar porque los fuerzan, porque los amenazan con violencia y no tienen respaldo policial para cuidarse. Hay atentados contra la propiedad. Y eso está buscando la izquierda. Y la izquierda es la que gobierna. Y si ellos gobiernan en función a esta segunda reforma agraria que la quieren ellos mismos, desde todas sus plataformas políticas, son una sola organización en distintas plataformas, por eso es que no quieren que la policía haga bien su papel. Detrás de todo esto hay ese espíritu maquiavélico en la relación gobierno-policía. Es una traición tremenda que ejerce la izquierda hoy en el poder sin que nosotros la hayamos elegido. Vamos a una pausa, ya venimos con más en nuestro programa, no se vayan. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Bien, vamos al tercer punto del programa. Aquí está José Luis Tapia Rocha hablando de un tema que se relaciona con el que hemos hablado hace un momento. Politiqueros izquierdistas se suman a campaña de miedo de segunda ola del COVID. O sea, nos quieren atemorizar por aquí, por acá y ahora el COVID. A ver, José Luis, vamos. Bueno, dicen que el miedo paraliza y ellos están embarcados en una campaña de dar miedo, de provocar miedo. Quieren inutilizar a la gente. Bueno, hay varias versiones de por qué hacen eso, ¿no? Una, la política, que dicen lo están haciendo con la finalidad de cometer un fraude electoral. Es decir, esconder el tema electoral con estas estrategias de causar miedo para distraer a la gente y que se enfoquen más en el tema de la salud y no ver, primero, las cuestiones lógicas de un gobierno que no sabe hacer bien las cosas, es ocultar, poner cortinas de humo. O sea, cuando paraliza a la gente por el miedo, no piensan, no razonan y piensan que este miedo, esta atribución que se le da a un virus, ¿no? Para provocar justamente las cuarentenas, que es lo que está buscando el gobierno, es para distraer, ¿no? Esa es la parte política, porque dicen que quieren que el gobierno del moradito se quede para los años que tenga que quedarse, ¿no? Hasta que se regularice el tema de la cuarentena y el tema de las vacunas y todo eso. Esa es una versión, ¿no? La otra versión es justamente crear la necesidad de la asistencia al gobierno, y ese es el lado económico, es decir, gradualmente ir destruyendo las bases económicas, como ya está ocurriendo de a pocos, controlar las tasas de interés, violar el tipo de cambio, aumentar la deuda externa, aumentar el déficit fiscal,
romper el equilibrio de los fundamentos macroeconómicos, subir las tasas de interés, bajarlas, qué sé yo. Entonces, ya entra una fase donde el gobierno trata de resolver problema por problema económico. ¿Qué es lo que hacía? Pues los gobiernos socialistas tipo Alan García, uno que prácticamente controlaba, subsidiaba, etcétera, para darle ¿qué? Poder, ¿no? Porque están buscando poder por el poder. Ese es un poco el temperamento y la ideología de la izquierda. No le interesa a los pobres, como ya sabemos, ¿no? Porque ellos son fabricantes pobres, sino que están interesados por el poder, la vanidad, la arrogancia, ¿no? Porque de gobiernos de izquierda tipo Maduro, saben ellos que están haciendo mal, pero lo hacen a propósito. O sea, saben, intencionadamente saben que sus políticas provocan pobreza, pero lo mantienen, porque de esa manera tienen controlada la sociedad porque no, ya no tiene oposición, ¿no? Porque lo más fácil para un gobierno izquierdista es no tener oposición, tenerlos controlados, de alguna manera perseguidos, amenazados. Entonces comienzan con lo más obvio, ¿no? Si hay una coyuntura desfavorable en materia de salud, entonces empieza a restringir libertades. Y si las libertades las libertades, digamos, en el tema de salud, se las quitas en el lado económico, bueno, la gente va a soportar estar unos meses por ahí sin mucho dinero, porque pierde empleo, qué sé yo. Entonces, pueden soportar, porque acá, más o menos en el Perú, se soportan las cosas, o sea, hasta no estar en el lado extremo de las cosas, cuando, ¿se acuerdan ustedes en los 90? Que tuvo que el terrorismo estar en Lima, ¿no? Prácticamente en Tarata, en Miraflores, ¿no? Los coches bomba, porque todo era pues provincias, regiones, pero ya cuando estaba en Lima ya la gente se asustó. O sea, a las personas en Lima les asusta cuando las cosas las ven muy cerca. Entonces, cuando eso sucede, entonces recién reaccionan, empiezan a tomar conciencia, pero ya es demasiado tarde y eso va a ocurrir con el socialismo. Cuando el socialismo empieza a tomar de color rosadito, como es ahorita, ahorita estamos en color rosadito, cuando ya empieza a ponerse más, cada vez más rojo, es decir, cuando ya empiece a aprobarse, digamos, este tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? La lamentable e inevitable, lo que decimos nosotros, que las fuerzas estas oscuras de la izquierda estén trabajando para ese propósito. Ya esa Asamblea Constituyente va a traer una nueva constitución y obviamente dándole los poderes omnipotentes al gobierno para que pueda no solamente controlar, sino expropiar, que es lo más importante para todos los gobiernos, quitarle la propiedad privada a las personas para que ya no elijan, sino el gobierno elija por ellos. Ese es el plan de la izquierda que está enquistada en este gobierno desde hace, qué sé yo, más de 20 años, ¿no? Porque Fujimori lo sacó del gobierno. Siempre coexistió con la izquierda, pero no era tan demasiado evidente cuando entra Toledo, y Toledo sí acepta a la izquierda y se pone a negociar con el terrorista Abimael Guzmán, donde le relajan, donde le vuelven a hacer nuevos juicios y empiezan a salir terroristas por todos lados, se voltea la torta, los militares son los perseguidos y son premiados, indemnizados a los terroristas, y ahí está García Sayán y todo su grupo que desde el año 2000 están gobernando el Perú, en mayor o menor intensidad, pero ahí está. Tuvieron el tema en su momento. ¿Cuál era el terrorismo? ¿Cuál era la violación de derechos humanos? Ahora ya no va a ser esa. El tema ahora es COVID y la cuarentena. Pero la COVID y la cuarentena se combate con la verdad. Y ustedes léanse la declaración de Great Barrington Declaration, Great Barrington Declaration, y ahí dice bien claro, los mejores epidemiólogos del mundo, hagan su vida normal y no le hagan caso a las cuarentenas. Protejamos, sí, a nuestros adultos mayores. ¿Con qué? Con protección focalizada, manteniendo siempre esos protocolos sanitarios. Pero ustedes, que son jóvenes y que están haciendo empresa, colectivo, taxi o que viajan, etcétera, sigan con su vida normal. Sigan con su vida normal. Los niños al colegio, los universitarios también. Así que si usted ve a una ex ministra, que fue Patricia García, que dice ya estamos en la segunda ola y debemos retornar a la fase 3, simplemente está actuando como política y no como una profesional de salud.
Igual el colegio médico. El colegio médico está en la misma campaña de meterle miedo a la gente. Igual dicen, no, tiene que retornar a la fase 3. No están actuando como médicos, sino como políticos. El colegio médico es una entidad política que está haciendo politiquería, engañando a la gente. ¿A quién debemos hacer caso? A tu médico. A tu médico. Consúltale. A tu médico. Porque todos estos protocolos, los médicos dicen así, ¿no? Los protocolos que estamos haciendo es para las bacterias, no es para los virus. Y lo que nosotros estamos padeciendo es los virus. Entonces están utilizando protocolos para bacterias y no para virus, porque los virus se contagian y las bacterias están en permanente convivencia con las personas. Entonces están ahí, ven cómo el orden sanitario se ha convertido en política de salud, donde creo que todo el mundo se está lavando la mano, se está echándose alcohol, pero no han leído lo que dicen los especialistas epidemiólogos, los mejores del mundo. Hagan su vida normal y focalicen la cuarentena a aquellos que corresponden y que son personas vulnerables, que son las que tienen problemas o enfermedad subyacente o personas mayores de 70 años. A esas hay que protegerlas, pero no a todos, como está haciendo ahora, ¿no? El aeropuerto dice, no se va a recibir vuelos de aeropuerto o que van a pasar 10 días de cuarentena en la vía deportiva todos los aviones que llegan. Y eso es para el show, porque amigos que van, hacen taxi y llegan al aeropuerto, sacan las maletas, entran al taxi y no han pasado por la cuarentena de los 10 días. Inmediatamente salen y con eso es suficiente. Y si llega un vuelo 40, 50, imagínense cuántos vuelos llegan a Lima. Son 4.000 y 5.000 personas. En la vía deportiva entran 4.000, 5.000 personas diariamente y que la van a poder hospedar y hacerle cuarentena de 10 días ahí. Eso es lo que están proponiendo. El colegio médico, estas personas irresponsables con la ex ministra Patricia García. O sea, se prestan a infundir el miedo, a crear el miedo con fines políticos y con fines económicos. Juan. Sí, esto a mí me recuerda el campeonato de fútbol local, como los campeonatos que se están dando en todos los estadios del mundo, tienen su protocolo. El protocolo es que los muchachos salen todos con su tapaboca, se paran a una distancia en la hora del saludo, después se saludan tocándose el codo, ¿no? No se dan la mano. Para empezar el partido se quitan el tapaboca, empieza el partido, viene un tiro córner y están pegados boca a boca, con la respiración agitada, porque están haciendo ejercicio. Hay un foul, se caen dos, se gritonean cerca, se dicen un montón de cosas, sudan, se jalonean, 90 minutos, termina el partido, se vuelven a poner el tapaboca, a seguir con el protocolo y hacen intercambio de camiseta, ¿no? Entonces uno dice, todas estas cosas, ¿serán verdad? ¿No? Es como en el aeropuerto, haces tu cola en el aeropuerto y con una distancia de 3 metros al otro, 3 metros al otro, qué sé yo. Subes al avión y todos están sentados juntos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿El protocolo tiene lógica? Cuando las cosas son tan contradictorias, es evidente que hay algo escondido, hay alguna mentira. La ola que se viene, ¿cómo la miden? ¿De dónde sacan? O sea, solamente dicen, se viene la ola y ya tenemos que pensar en otra cuarentena. ¿Cómo sabes que se viene la ola? ¿Dónde la viste? ¿De dónde viene la ola? ¿Cómo miraste el virus? ¿Cómo sabes que viene una cantidad grande de virus? ¿Cómo lo observaste? ¿Cuántos microscopios usaste para darte cuenta de eso? ¿De dónde sacaste esa conclusión? No, simplemente te dicen se viene la ola y ya estamos asustados porque salen los periodistas de siempre a decirte que se viene la ola, pero ¿de dónde sacan esa conclusión? Sin embargo, nadie quiere escuchar a los epidemiólogos, nadie quiere escuchar a los microbiólogos que te dicen otra cosa. O sea, los políticos o los que están en el colegio médico que no son médicos
que profundicen la profesión, sino que son médicos que hacen política, ¿no? A ellos sí hay que creerles. A los periodistas hay que creerles. Sale un señor Huertas, creo que se llama, que habla de RPP, no sé, y dice, en la marcha no te contagias, ¿sabes? Pero si vas a otro lado, sí te vas a contagiar, ¿no? Entonces, nadie entiende cuál es la lógica. Todo es contradictorio. Mi abuela, que en paz descanse y que Dios guarde, tenía una frase muy importante. Cuando todo sea tan contradictorio, es porque te están metiendo el cuento, te están mintiendo. Y yo sigo pensando lo mismo. Esto es una gran mentira. Muchachos, una vez pronuncié yo en este programa, una vez, un remedio que hablan siempre, ¿no? Que termina en tina. Y lo mencioné una vez y nos mandaron una nota de probable censura en las redes. ¿Por qué? O sea, porque se quiere imponer una verdad que no es verdad. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Entonces, nosotros decidimos no nombrar más el remedio, pero tampoco aceptar más la mentira. Es peligroso para la economía peruana una nueva cuarentena. Sería lamentable. Quieren destruir la economía con el cuento de la cuarentena. Hay demasiadas contradicciones. Hagamos una pausa, ya venimos con otro tema más en el programa. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Bien, otra mentira más para la nueva ley agraria. Esto es, bueno, en fin, lo hemos titulado la nueva ley agraria es una fantasía económica. Mentira tras mentira tras mentira. Así es como gobierna el comunismo. José Luis Tapia Rocha. Ahora resulta que la ley crea la realidad. Dicen que ahora el aumento que pedían los huelguistas, los violentos, se arregla con un bono decretado por ley, que están obligados las empresas a darle un bono, que no va a ser dentro del haber, o sea, dentro del suelo, sino como un aumento ficticio. Y así pretenden solucionar el problema. Y claro, hay un desacuerdo que ha surgido porque los dirigentes no aceptan este bono, lo que quieren es sueldo para que sea pensionable, no quieren bonos. Pero nosotros decimos, es que el asunto no se va a resolver con bonos, sino con mayor productividad. Es decir, la ley agropecuaria, su éxito evidente para esas 4.000 empresas de 24.000 era pagar un impuesto a la renta en la mitad de lo que pagaba el resto del Perú. Y los costos laborales, que pagaban 9% el resto de peruanos, ellos pagaban el 6% en materia de salud. En eso radicaba el éxito para 4.000 empresas y que demostraron modernizarse y que tengan altos ingresos los trabajadores de este sector agroexportador, ¿no? Ahora, el problema que tuvieron es que esta derecha mercantilista de defender lo indefendible era ser amarretes. Amarrete significa no decir o no proponer que así como a ellos les fue muy bien con el 15%, su sugerencia, su propuesta era hacerlo extensivo al resto del Perú. Ah, pero como estos eran amarretes, querían solamente para ellos, decían, no, la ley es buena y que los culpables son los informales. Cosa distinta hubiera sido si hubieran dicho, nosotros como sector exportador sugerimos al gobierno
para acabar con esa informalidad, para que las empresas sean más modernas y no solamente nosotros, haga lo mismo con el resto, haga lo mismo con la minería, haga lo mismo con el comercio, haga lo mismo con los colegios, haga lo mismo con las universidades, haga lo mismo con los centros de salud, haga lo mismo con una serie de actividades económicas, con el turismo. Si usted le cobra 15%, como a nosotros nos cobraba como agroexportadores, le va a ir muy bien como nos fue a nosotros, porque aquí demostramos que con 15% se puede pagar buenos sueldos, se puede modernizar la agricultura y se puede exportar de manera competitiva. Y encima con su salud de 6% frente al 9%. Si esa hubiese sido la propuesta, si esto hubiera sido el emplazamiento, otro hubiese sido tal vez las protestas, de repente los, digamos así, los violentos o los protestantes, etcétera, los bloqueadores de pista, hubiesen dicho, ah, o sea, lo mismo que a ustedes le están cobrando, es decir, el 15%, hay que hacerlo al resto del Perú y por tanto yo no debería solamente encontrar empleo en la agroindustria, sino que también debería encontrar buenos sueldos en el resto del Perú. Ah, eso hubiera cambiado el debate. Pero como son cortos y ciegos, lo de la derecha mercantilista, me refiero a este conglomerado de empresas representado por la Asociación de Agroexportadores, etcétera. Ah, no, está bien la ley, los culpables son ellos. Los culpables son los informales que están ahí bloqueando la pista. Los culpables son esos trabajadores que están trabajando fuera, que van en una planilla negra, etcétera. Bueno, ahí echándole la culpa a sus competidores más cercanos. Cosa distinta hubiese sido que, miren, acá no fue bien con el 15%, aplico al resto del Perú y va a ver cómo le va a ir muy bien. Ah, ¿a dónde hubiese ido la pelota? Si hubiese quedado en cancha los agroexportadores pidiendo nueva ley o estos bloqueadores de pista, no, si hubiese los focos de toda la prensa hubiese ido a Palacio de Gobierno y principalmente al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí se hubiera dirigido esa propuesta. ¿Qué va a decir el ministro ahí? ¿Ah? ¿Qué va a decir? Si se ha demostrado que con el 15 le va bien a 4.000, hagámoslo extensivo para el resto del Perú y va a ver cómo le va a ir bien. Eso se llama reducción de impuestos. La reducción de impuestos, las privatizaciones, la liberalización de los mercados, es la salida. Es lo que nosotros decimos las 5 reformas. Y para hacer eso hay que achicar al Estado. Para eso hay que ponerle límites. Para eso hay que devolverlo a sus funciones naturales, justicia, seguridad y obras públicas. Así es como se hace riqueza. Así es como la gente encuentra trabajo. Cuando el Estado se reduce, aumenta las oportunidades de los negocios. Cuando el Estado se reduce en sus funciones, aumenta los sueldos y salarios. Cuando se reduce el tamaño, aumentan los mercados, aumentan las oportunidades. No habría estos bloqueos de carretera. No habría estas paralizaciones, no habría estas conversaciones mercantilistas ante el gobierno y los representantes de estas empresas agroexportadoras. Y no habría estas leyes fantasiosas de darle bonos a la gente. Como si los bonos fuesen a solucionar. Ni los bonos que ha dado el gobierno con eso de quédate en casa, quédate independiente, bono rural, bono electricidad, ¿ayudó? No, porque todo el año pasado ha seguido muy mal la economía, no se ha reactivado en los términos como quería el gobierno. Es que el centro de todo esto es el empresario. Si el empresario no invierte, no hay producción. Y sin producción no hay venta. Y sin venta no hay ingreso. Y sin ingreso no hay cómo pagarle a los trabajadores. Entonces, eso hay que revertir. No es dándole plata a la gente, dándole por gusto. Mal lo acostumbras a la gente a recibir plata. Es que tienes que reconstruir lo que has destruido. Si una cuarentena ha destruido la economía, tú tienes que compensarlo. ¿Cómo? Reduciendo impuestos, no dándole a la demanda plata que no la va a gastar porque está con miedo y encima tú le metes miedo del gobierno. ¿Cómo quieres arreglar el asunto? ¿Con más miedo? No sale la gente a comprar y en lugar de estar comprando, se la está guardando porque sabe que el próximo, o sea, ya refiriendo este año, sabe que las cosas van a estar yendo mal porque ahora va a haber populismo. Es decir, ahora los candidatos van a ofrecer de todo. Se van a pasar ahí ofreciendo que se puede aumentar los sueldos vía decreto legislativo
bonos, se puede seguir entregando, dádivas, subsidios, que hay que controlar las tasas de interés. Ahí está. Ustedes mismos lo han visto, controlar las tasas de interés. Estamos retornando los 80 con Alan García, lo estamos resucitando a Alan García. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, para eso estamos en este programa. Este programa trata de orientar, proponer que la única salida a este gran problema que nos ha metido Vizcarra y sus socialistas de PPK, igualito con Ollantumal, Alan García 1, Alan García 2, Toledo, es el socialismo. El socialismo nos está llevando de retroceso hacia Venezuela. Poquito a poquito, porque estos izquierdistas sí son vivos, lo hacen poquito a poquito, para que no se sienta de golpe. Y lo que hay que hacer para salir hacia de la izquierda es yendo a la derecha. Y eso se puede hacer con las 5 reformas. Porque cada vez que nos vamos a la izquierda, cada vez se va torciendo la economía, cada vez se va torciendo el lenguaje, cada vez se va torciendo los valores y cada vez va siendo atacado la religión, la familia, y ahora se viene la ola del aborto seguramente y van a estar metidos los izquierdistas con su tema del aborto cuando los principales problemas de un peruano es la falta de dinero, tiene miedo a salir a las calles, no tiene acceso a la salud, no tiene trabajo, está endeudado. ¿De dónde se va a resolver los problemas con el aborto? Distraído. Mucha gente se deja llevar de las narices por estos zurditos que poco entiende de economía, porque si quisieran debatir con nosotros, saben que van a salir perdiendo. Perdone la falta de modestia, pero es la evidencia. Entonces, las cosas hay que hacerlas así, dar un giro de timón hacia la derecha, pero no hacia la derecha mercantilista, sino hacia la derecha buena, la derecha liberal y conservadora. Entonces, eso es nuestra propuesta. Queremos sacar al Perú de ese enrollo que se ha metido con los últimos gobiernos, que han sido 4 presidentes en 4 años. Juan. Sí, aquí hay algo interesante, ¿no? Que ver. El mercantilismo no se ha dado cuenta de una cosa, que ha propiciado que la izquierda se suba a la crisis y plantee la segunda reforma agraria. Y es que el mercantilismo no ve el mundo como libre mercado. Necesita del Estado para hacer negocios. A diferencia de quienes estamos en el libre mercado, nunca le tocamos la puerta a un ministro para salir a vender. El mercantilista necesita el contacto político para poder hacer sus negocios. Por eso, la mayoría de los países que son mercantilistas tienen un Ministerio de Economía, un Banco Central o una Secretaría de Tesoro, Secretaría de Estado, porque el mercantilismo exige una relación entre el Estado y el grupo económico de poder. Para nosotros, no debería haber Ministerio de Economía, no debería meterse el Estado en la economía, no debería haber Banco Central de Reserva, debería haber libre mercado y el Estado solo dedicarse a 3 cosas: infraestructura, seguridad y justicia. 3 cosas, nada más. Y el mercado libre solucionar sus relaciones políticas con un solo impuesto único, universal y uniforme, que es el impuesto general a las ventas, que es el único que debería haber, el único que debería existir para todos. Entonces, habría libre competencia. Los mercantilistas necesitan del Estado para que el Estado les resuelva sus negocios. Esa es la gran verdad. Ya ha pasado en Estados Unidos, porque alguien me dice, pero Estados Unidos tiene Secretaría de Tesoro. Sí, Estados Unidos. ¿Qué cosa hizo con la General Motors? Le resolvió su quiebra con la plata de los contribuyentes. ¿Qué cosa hizo ahora último con el Citibank, con la crisis de los bonos subprime? Le resolvió los problemas a la Wells Fargo, a todas las financieras, con los impuestos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es mercantilista. Eso es lo que debemos entender.
Y porque ellos son mercantilistas, tienen que meterse en el diseño de la macroeconomía. Pero nosotros no somos mercantilistas, somos de libre mercado. Este problema se resuelve solo con una sola expresión. El agro y toda la economía peruana necesita libre mercado. Señores, muchas gracias por habernos reencontrado este año con ustedes. Han sido muy gentiles en escucharnos. Desde ahora, todos los miércoles estaremos en este horario a las 9 de la noche. José Luis Tapia Roche, que les habla Juan Alberto Ugaz Salas, desde el Centro de Comunicaciones del Partido de Evolución. Vamos camino al 6º foro. Esperamos contar con ustedes acompañándonos ahí. Gracias, han sido muy amables. Nos encontramos el otro miércoles y cualquier pregunta, háganla en el Facebook, en nuestra página del Facebook. José Luis, el sábado a las 5 de la tarde, estará dándoles respuesta a todas y cada una de las preguntas que ustedes hagan. Gracias. Buenas noches, José Luis. Un abrazo. Un abrazo. Han hecho propagandas que eso es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esto es la realidad. Según el gobierno, el aislamiento social obligatorio logró disminuir en 84% la incidencia delictiva. Se puede ver en estos videos. Hoy mi confianza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialismo.